Prédica número 2661, dada por el pastor Carlos Astal el domingo 27 de marzo del 2016. Servicio especial de Santa Cena. Comer de su carne y beber de su sangre. Elías, espíritu de Jezabel. Amén. Voy a darles un principio, tengo que hacerlo de manera breve porque queremos enfocarnos en la cena del Señor. Pero qué mejor que hoy, que conmemoramos el aniversario pues de su muerte y resurrección, para meditar en estas cosas. Vámonos por favor a San Juan capítulo 6, a partir del verso 48. Juan 6, 48. Juan 6, a partir del verso 48. ¿Estamos en Juan 6, 48? Muy bien. Jesús hablando. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, no confundamos el concepto carne. Por regla general, cuando oímos la palabra carne, nos enfocamos en la nuestra, ¿verdad? Que está corrupta, es débil, enferma, ¿sí? Llena de pecado. No, la carne de Jesús es otra cosa. Ahora, solo se los inserto, probablemente más para atormentarlos que para otra cosa. Pero si estudian en Ezequiel capítulo 10, los 4 seres vivientes se mencionan en el capítulo 1 y en el capítulo 10 de Ezequiel. Y en el capítulo 10 dice claramente que los 4 seres vivientes tienen carne. Ya los atormenté. Así es que no nos enfoquemos en esta cosa que tanta lata nos da. Amén. Cuando se trata del Señor Jesús. En Él no había mortalidad. Amén. Muy bien. Dice, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida o comida de verdad. Y mi sangre es verdadera bebida o bebida de verdad. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Allí nos vamos a enfocar. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén. Gracias a Dios por Jesús. Muy bien. El verso 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahora, si tienen suerte, voy a encontrar mi lápiz. Ya lo encontré. La palabra permanece, en una de mis Biblias hebreas, ¿saben qué palabra se usa ahí? Shakán. Amén. Shakán. Esa es la palabra que se utiliza ahí. Es la mismísima palabra que se refiere a la columna de nube y fuego que se posaba sobre el tabernáculo, allá en el desierto, en la antigüedad. Y mientras la nube estaba sobre el santuario, la gloria de Dios, Kabod, estaba adentro del santuario, sobre el lugar santísimo, sobre el arca, sobre el propiciatorio. Esto ocurrió en el tabernáculo mosaico, ocurrió en el templo de Salomón siglos después, cuando lo edificaron y terminaron en Monte Moria, que es uno de los montes de Jerusalén. La gloria, la presencia de Dios estaba morando allí o habitando allí. Esa es la palabra Shakán. En tanto que la gloria de Dios estaba llenando de tal manera el santuario
que los sacerdotes con sus trompetas y todo tuvieron que salirse de allí por el peso o el copio de la gloria de Dios. Amén. Siempre vamos a encontrar estas dos palabras juntas. Shakán es una palabra obviamente femenina, de allí es de donde viene la palabra Shekinah. Amén, esa es una palabra femenina. Y Kabod es una palabra masculina. Y la razón para esto es porque el Señor toda la vida ha escondido su exaltación detrás de una nube de humildad. Amén. ¿Sí? Dios es fuego, pero Él se rodea a sí mismo de hielo, de humildad a su alrededor. Amén. Mientras más fuego de la gloria de Dios tiene una persona por dentro, tengan la garantía que mayor humildad se le va a ver a esa persona por fuera. No al revés. Amén. En fin, Shakán. Shakán significa morar, residir, habitar. Y dice, si comemos su carne y bebemos su sangre, vamos a Shakán, vamos a morar, a habitar, a residir, a permanecer. Y esta es una palabra que pues tendríamos que crear una palabra nueva, pero en otros idiomas sí es permitido convertir en verbo un sustantivo. Si lo hiciéramos en español, la palabra Shakán la podríamos traducir como tabernaculear o residir permanentemente en el tabernáculo. Amén. Eso significa Shakán. Hemos estado estudiando acerca de el arca de la soberanía del Señor. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Ok. El arca de la soberanía del Señor. Esta arca representa su soberanía, su trono. La semana pasada les expliqué que su trono se manifiesta de muchas diversas maneras. Se manifiesta como un carro de fuego. Es una carroza trono. Amén. Conformada por los 4 seres vivientes. Por eso estaban los querubines allí. ¿Sí? Es un carro de fuego y siempre viene envuelto en nubes. Porque el Señor siempre cubre o esconde su exaltación detrás de humildad. Amén. Shakán. Y les expliqué cómo en el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, mi libertador, mi Dios en quien confiaré. Dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y empieza a mencionar todas esas cosas. Y luego dice, debajo de sus alas estarás seguro. Hemos estado estudiando que habitar al abrigo del Altísimo no es otra cosa más que vivir debajo del arca de su soberanía. Hacerlo a Él ser no solamente nuestro Salvador, sino nuestro Señor, amo y dueño. Para llegar allí es necesario dejar que Cristo en nosotros crezca, a la vez que Él nos va a nosotros regenerando, transformando, convirtiendo y conformando a su imagen. La naturaleza humana no quiere saber nada de la soberanía de Cristo o de la soberanía de alguien más. ¿Sí? Uno quiere mandar, uno quiere gobernar, uno quiere hacer lo que uno quiera. ¿Sí? Y uno generalmente se va a resistir, naturalmente se va a resistir cuando uno se encuentre debajo de la soberanía de alguien que tiene un poco más de autoridad que uno. Y entonces empiezan los problemas en casa, empiezan los problemas en el trabajo, empiezan los problemas en la escuela, porque alguien con más autoridad que uno da órdenes y nuestra vieja naturaleza se rehúsa a seguirlas. Pues igual es con Dios. Y no podemos decir que estamos bajo la soberanía de Dios si nos es imposible ponernos bajo la soberanía de otro ser humano a quien Dios le confirió un mayor grado de gloria que a nosotros. Amén. Pero esto es habitar bajo habitar bajo la sombra, al abrigo del Altísimo, es estar bajo su soberanía. Debajo del arca teníamos el resto del santuario: el altar de oro del incienso, el candelero, la mesa con los 12 panes, la fuente de bronce, el altar de bronce o el altar del holocausto. Amén. Así es que estar bajo su soberanía es habitar en su tabernáculo. Y Jesús dijo: si comen mi carne y beben mi sangre, ustedes van a residir permanentemente en mi tabernáculo. En otras palabras, la vida y la fuerza que nos dan su carne y su sangre resucitada son ¿para qué? Para ayudarnos a vivir bajo su soberanía.
para llevarnos debajo de su soberanía, para ayudarnos a hacerlo a Él ser Señor en todo, en nuestra vida. ¿Está claro ese punto? Amén. Ahora, aquí tenemos una balanza. Hagamos una balanza, porque esto funciona en dos direcciones. La primera es esta: si comemos su carne y bebemos su sangre, vamos a permanecer en Él, o vamos a habitar en su tabernáculo, o vamos a estar al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos para estar debajo del arca de su soberanía? Comer su carne y beber su sangre. Su carne es pan de verdad, su sangre es bebida de verdad. En otras palabras, estamos comiendo de su cuerpo resucitado, estamos comiendo o bebiendo de su sangre resucitada. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo bebemos de su sangre resucitada? Cuando venimos al Señor confesando sinceramente nuestra necesidad, nuestra culpa, nuestra falta, y le decimos: Jesús, límpiame. Amén. Tú tienes el poder para, no solamente para expiar o cubrir mi pecado, tienes también en tu sangre el poder para redimirme, liberarme de esta cosa que me hace ofenderte. Además tienes el poder con tu sangre. Su sangre en el libro de Apocalipsis es descrita como un león que ruge. Amén. Amén. Su sangre también es descrita en la Biblia como una larva que devora. Señor, tú también tienes el poder, no solo para librarme del gobierno que ejerce sobre mí, esta área de mi carne que me hace ofenderte. Tú también tienes en tu sangre el poder para devorar esta cosa. Devora esta cosa, acaba con esta cosa, líbrame de esta cosa. Señor, tu sangre tiene el poder para reconciliarme con el Padre. Gracias por tu sangre. ¿Qué hicimos allí? Bebimos verdadera bebida. Bebimos bebida de verdad. Bebimos de su sangre resucitada. Bebemos de su perdón, de su poder para convertirnos, cambiarnos. Estamos bebiendo de su sangre. ¿Está claro que es beber de su sangre? Amén. Muchos cristianos reducen la acción de beber de su sangre al día en el que celebramos la Santa Cena y tomaron de la copa. Si lo hacemos con fe, estamos echando mano de su sangre resucitada. Pero si no estamos bebiendo de su sangre diariamente, solo fue una forma sin poder. No es eso lo que vamos a hacer el día de hoy. La forma no tiene ningún poder. Amén. Pero es la realidad de una vida consagrada y la fe, amén, producto del amor que le tenemos al Señor Jesucristo, la que hace que esto tenga poder y cobre vida. Amén. ¿Y qué es comer de su carne? Su carne es pan de verdad, es comer de la verdad. Comer de su carne es comer de la palabra de Dios. Comer de su carne es comer de su poder de resurrección. Comer de su carne es comer de su fuerza, la fortaleza, la energía que necesitamos. Amén. Somos débiles. Humano es sinónimo de débil, pero tenemos al fuerte, al poderoso en nosotros. Cuando se nos olvida que Él es poderoso, no importa cuán débiles seamos nosotros, entonces recordemos su muerte y su resurrección y digamos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gracias, Señor. Muy bien. Entonces, esto funciona en dos vías. Si comemos su carne y bebemos su sangre, si continuamente tenemos una relación viva con su preciosa sangre, echando mano de ella todo el tiempo, si apropiándonos del poder de su sangre, si continuamente comemos de su palabra y su palabra nos recuerda quién es Él, y eso es suficiente para darnos la fuerza para levantarnos y seguir adelante. Amén. Si hacemos eso, vamos a habitar al abrigo del Altísimo y a morar bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a permanecer en Él. Vamos a tabernaculear en Él. Amén. Pero funciona al revés también. Si nosotros vivimos bajo su soberanía, buscando serle fieles, serle obedientes, agradarle, entonces allí está su sangre y está su carne. Vamos a estar bebiendo de su sangre y de su carne porque estamos bajo su soberanía. No agarraron la diferencia entre uno y otro. Déjenme tratar de explicárselos otra vez. Número uno,
Si bebemos su sangre y comemos su carne, eso nos va a poner bajo su soberanía. O, número 2, si estamos bajo su soberanía, automáticamente nos va a ser servida de manera continua su carne y su sangre. Ahora sí, cualquiera de las dos vías. Ven cuán importante es su arca. Ahora, ¿cómo sé que lo otro es cierto? También muy fácil. Usted solo métase adentro del tabernáculo. Ahí está toda la sangre que necesita. Ahí está todo el pan que necesita. Solo viva al abrigo del Altísimo y more bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Y si se ha salido, pues entonces beba de su sangre y coma de su carne. Y eso lo va a meter otra vez. Lo va a meter otra vez. Vamos a analizar muy brevemente la historia de un personaje que mencionamos la semana pasada, y este es Elías. Y creo que vamos a elaborar no solo hoy, sino a lo mejor otro día, un poquito más acerca de Elías. Vámonos por favor a Santiago capítulo 5 del 17 al 18. Santiago capítulo 5 del 17 al 18. Y vamos a agarrar a Elías como ejemplo. Ahora, en el caso de Elías, él vivía bajo el arca de la soberanía del Señor. Elías fue una persona obediente al Señor. Amén. Alguien dirá, sí, pero yo a Elías no le llego ni a los tobillos. Él era el profeta Elías. Si yo me comparo con Elías, yo estoy perdido. Arrepiéntase, eso fue una mentira. Solo mire lo que dice aquí. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ahora, eso no solo es lo maravilloso de Elías. Por Elías vino de manera personal el carro de fuego, y se lo llevó vivo al cielo. Amén, amén. Entonces, si pensamos que pues con Elías no nos podemos ni comparar, porque, o sea, ¿quién va a ser como Elías? Entremos en razón. Elías era un ser humano igualito que usted, igualito que yo. Una de mis Biblias hebreas lo dice de esta manera. Dice, Elías tenía un alma nefesh igualita a la nuestra. Y el alma nefesh es la que más lata nos da, porque es esa que no quiere sujetarse a la soberanía de Cristo y siempre quiere estar haciendo elecciones de acuerdo a su propio antojo, placer o conveniencia. Y Elías tenía las mismas luchas que ustedes y yo tenemos, porque era un ser humano mortal. Amén. Pero miren qué clase de persona fue. ¿Cuál fue su secreto? Otra de mis Biblias hebreas dice que Elías era un Enosh. La palabra Enosh, para quienes se recuerdan, hay 3 palabras que se traducen hombre en la Biblia del idioma hebreo. Adam se refiere al hombre físico. Ish se refiere al hombre espiritual. Enosh se refiere al hombre mortal, lleno de muerte, lleno de debilidades, lleno de ignorancia, tinieblas, oscuridad. Enosh. Y aquí dice, una de las Biblias hebreas dice, Elías era un doble Enosh. Mortal, lleno de mortalidad, o sea, de debilidad, de fragilidad, ¿sí? No solo física, sino moral también. Amén. ¿Cuántos Enosh hay aquí en esta mañana? Bueno, o sea, usted es igual que Elías. Si él lo logró, usted también puede. Nada más descubramos qué hizo. Entonces, vámonos por favor a Primera de Reyes 17. Allí empieza la historia de Elías. Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17. En lo que llegan a Primera de Reyes, les vuelvo a repetir el principio que les acabo de dar. Si nuestra carne nos ha sacado de debajo del abrigo del Altísimo, todo lo que tenemos que hacer con toda sinceridad es beber su sangre y comer su carne. Eso nos va a meter al tabernáculo otra vez.
Amén. Shacán. O si nosotros estamos siéndole fieles y obedientes al Señor, eso hace que la sangre y la carne del Señor Jesucristo nos estén siendo servidas todo el tiempo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bueno, Elías es caso B. Elías no es que se salió de la voluntad de Dios, pero encontró su sangre y su carne y eso lo metió de regreso. No, Elías siempre estaba bajo el arca de su soberanía. Elías es este otro caso. Elías vivía al abrigo del Altísimo y moraba bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, ¿cómo lo sé? Porque cada vez que Dios le daba una instrucción, Elías decía, mande usted. No se ponía a darle a Dios razones de por qué Dios estaba equivocado en pedirle lo que le estaba pidiendo. No se ponía a negociar con Dios, ¿por qué no, Señor? Esto sí de plano es demasiado lo que me estás pidiendo. O no se ponía a quejarse, Señor, ¿por qué no tratas a otros igual que a mí? ¿Por qué solo a mí? No, ¿qué decía Elías? Mande usted. ¿Y cómo somos nosotros cuando Dios nos da una instrucción? Alguien dirá, pero Dios a mí no me habla como para darme instrucciones. ¿Ah, sí? Aquí hay 613. ¿Cómo así que usted no sabe qué es lo que Dios quiere de usted? Amén. Elías siempre dijo, mande usted. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Acab era un rey idólatra de Israel, de las 10 tribus del norte. Y él cometió la gracia de enamorarse de la hija del rey de los Sidonios, que da la casualidad era Jezabel. Entonces dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías cerró los cielos por 3 años y medio. Y adivinen qué va a pasar pronto en este planeta. Elías va a regresar, porque por si no se acuerda, él no se ha muerto. Y va a regresar acompañado de otro que no se ha muerto tampoco, que se llama Enoc. ¿Y saben qué van a hacer? Van a cerrar por 3 años y medio los cielos otra vez sobre esta tierra. Amén. Ok, y eso viene pronto. Ok, muy bien. Entonces, por supuesto, cuando se cerraron los cielos, pues hubo una sequía. Y eso tenía que alcanzar al mismo Elías tarde o temprano, ¿o no? Verso 2, y vino la palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Ahora tenemos que ponernos en sus zapatos. Él era judío y los judíos no tenían nada que ver con los cuervos. Si se va a la lista de animales inmundos que está más adelante, los cuervos están en esa lista. Y Elías tuvo que morir a su propia, pues más que reputación, pero postura, y dejarse alimentar por un animal inmundo. ¿Pudo más su amor por la instrucción que Dios le dio que su amor por su fariseísmo? Señor, pero si yo soy un santo, ¿cómo va a ser que un cuervo me va a dar a mí de comer si es un animal inmundo? ¿Y cuántas veces puede más nuestro fariseísmo religioso que algo que Dios nos manda hacer? Ve y ora por tal persona. ¡Uy, qué horror! Me voy a contaminar. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? O sea, es obvio que ya estamos contaminados con el síndrome del fariseo. O sea, ¿de qué se va a contaminar si ora por otra persona? Pues si no se lava las manos, a lo mejor de los gérmenes, pero de ninguna otra cosa se va a contaminar. Esos son fanatismos evangélicos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, verso 8.
Vino luego a él palabra de Jehová, porque pues después de que no estaba lloviendo, el arroyo de Querit se tiene que haber secado. Vino a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta con una mujer gentil, no por su gentileza, sino porque no era judía. Y aquí tenemos a un profeta judío siendo sustentado por una mujer no judía. Y pues algunos de ustedes saben cómo se refieren los judíos a los no judíos, ¿verdad? Y no es precisamente con mucho amor y cariño en muchas ocasiones. Amén. Y aquí está el profeta, otra vez siendo humillado y muriendo a él mismo y dejándose alimentar por una mujer no judía o una mujer gentil. ¿Ven qué es morar al abrigo del Altísimo? Es obedecerle al Señor aún por encima de nuestros... Amén. ¿Cuántas veces nos pide Dios ir, venir y hacer? Pero puede más nuestro fariseísmo, ¿verdad? Ok. Capítulo 18, verso 1. Capítulo 18, verso 1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. ¿Ven la obediencia de Elías? Ahora este tercero es tremendo, pues. Ahora Dios le está pidiendo jugarse la vida, porque sabe que presentarse delante de Acab es presentarse delante de la señora de Jezabel, quien era la que de su propia mesa comían 400 profetas. Eran 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera, o 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Eran 850 en total. Amén. Y ahora le dice: ve y muéstrate a Acab. ¿Y qué si Acab lo mata? Pero no vemos en ningún momento a Elías resistiéndose, sino solo obedeciendo, ¿sí? De eso es ejemplo el profeta Elías. Y él era un hombre mortal con la misma alma nefesh y la misma mortalidad de todos nosotros, pero vivía al abrigo del Altísimo. Entonces, en su caso, ¿qué esperamos nosotros encontrar ahora en el resto de la historia? Al abrigo del Altísimo vamos a encontrar servida la mesa con su carne y su sangre cada vez que la necesitemos. Amén. Y la vamos a necesitar. ¿Por qué si Elías era un profeta y era tan obediente al Señor? Sí, pero sigue siendo un ser humano mortal, débil. A mí me encantan esos ejemplos en la Biblia. Yo cuando empecé a leer mi Biblia pensé que toda la gente que estaba mencionada aquí, todos eran perfectos. Entonces yo los leía como historia de algo que yo nunca iba a llegar a ser. Amén. Hasta que empecé a descubrir que todos eran seres humanos igual que yo. Y solo hay un perfecto, se llama Jesús. Entonces si ellos pudieron, yo también. Y si ellos terminaron mal, entonces yo puedo hacer una elección y decir: Señor, yo no quiero terminar como ellos. Amén. Bueno, el hecho es que se presentó delante de Acab. Y se acuerdan que desafió a los 400 profetas de Baal y descendió fuego sobre el altar que él edificó en el monte Carmelo, y después mataron a todos los profetas de Acab, de Baal, que comían a la mesa de Jezabel y del rey Acab. ¿Se acuerdan? Amén. Bueno, en el capítulo 19, verso 1, después de semejante victoria, y solo acabaron con los 400 profetas de Baal. ¿Y qué creen que pasó con la lluvia? El cielo se abrió y volvió a llover. ¿Por qué se van a cerrar los cielos durante el periodo de gran tribulación? ¿Qué cierra los cielos? Tanto en lo natural como en lo espiritual. Ahora, ¿por qué creen que el mundo está viendo cada vez más sequía? ¿Qué cierra los cielos? La idolatría. Darle la espalda al Señor Jesucristo. Amén. Y empezar a sentar en el trono cualquier otra cosa menos al Señor Jesucristo. Y durante el periodo de gran tribulación se van a cerrar los cielos por 3 años y medio. Cuando finalmente el pueblo de Israel eligió por Dios, porque vieron el poder de Dios aquí en el monte Carmelo, entonces se abrieron los cielos y empezó a llover otra vez. Pero en el capítulo 19, verso 1, Acab
dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Ahora, Jezabel, su nombre pareciera un chiste. Su nombre significa casta. En serio. Pero ¿saben qué representa Jezabel? Y aquí hay otro grave error que comete la iglesia cristiana también. ¿Sí? La iglesia cristiana le llama espíritu de Jezabel a mujeres sobre quienes está la mano de Dios y a quienes Dios está usando. Ay, por favor. O sea, si así entendemos eso, ¿cómo entenderemos lo demás? No, el espíritu de Jezabel, ¿saben qué es? Es ese amor por la idolatría, por la mentira, por el error, por el engaño. Y ese matrimonio extraño entre el error y de todos modos ella era la esposa del rey de Israel. Ese amor extraño ese matrimonio extraño entre el error y la verdad. Y querer echar mano de la verdad porque de plano que le convenía ser la esposa del rey de Israel, proseguir por el otro lado alimentando la mentira y el error y el engaño. Se los voy a trasladar al siglo XXI y a Guatemala. ¿Saben qué es el espíritu de Jezabel? El que nos hace creer que vivir con un pie adentro y un pie afuera está bien. Y es con eso que tuvo que batallar acá Elías. Amén. Y es con eso que batalla la iglesia de Tiatira, allá en el libro de Apocalipsis. Y es solo a los que vencen eso, a los que Dios les promete regir con vara de hierro las naciones. Amén. ¿Está claro eso? O sea, ¿estamos o no estamos batallando con ese mismo espíritu hoy en día? Más y más. Sí, porque cada vez más la iglesia se separa menos de las cosas de aquí abajo para el Señor. Al contrario, cada vez más justifican el que está bien tener lo mejor de ambos mundos. Lo suficiente de Dios para servirme de Él cuando tengo una necesidad, pero lo suficiente del mundo para seguir satisfaciendo mi carne. Amén. Ahora, no y amén. Muy bien. Verso 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de esos 400 profetas que Elías mató. Ahora aquí vemos la mortalidad de Elías. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y si usted hubiera estado ahí, usted hubiera hecho lo mismo. La doctora Hicks tiene una expresión muy chistosa. Dice: esto les dice a ustedes que una mujer malvada es más poderosa que 400 profetas falsos. Esa expresión de ella. Pero dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, ahí está su mortalidad, ¿verdad? Ahí está su alma nefesh. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahora, ¿se salió de debajo de la sombra de sus alas? ¿Se salió de debajo de la sombra de sus alas? No, o sea, no ha desobedecido nada. Lo único que está haciendo aquí es lidiando con su propia mortalidad humana. Lo que significa que podemos ser débiles e imperfectos y no salirnos de debajo de la sombra de sus alas. Amén. Bueno, pero ¿qué creen? Si comemos su carne y bebemos su sangre, tabernaculeamos en él. E igualmente, si vivimos bajo la sombra de sus alas en el tabernáculo, allí va a estar su sangre y su carne para nosotros cuando las necesitemos. Echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate. Levántate de ese estado, levántate de tu debilidad, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas,
o sobre cenizas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Ahora, la palabra dormido en el versículo 5 significa, donde dice y echándose debajo del enebro se quedó dormido. La palabra yashen significa estar decaído, estar viejo, estar rancio. Bueno, ahí tenemos la mortalidad humana, ¿verdad? Estar decaído. Pero en el verso 6, después de haber comido y bebido, dice, volvió a dormirse. Pero en este caso, la palabra es shakab. ¿Saben qué es shakab? Estar reposado. ¿Saben qué hizo esa comida y esa bebida con él? Lo sanaron de sus temores, de sus aprehensiones. Volvió el reposo a su alma, a su mente y a su corazón. Y él se quedó dormido, reposado, y hasta en paz por dentro. El pan y el agua que le fueron servidos lo levantaron por dentro. ¿Sí? Ya lo levantaron por dentro. Bueno, sigamos. Verso 7. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó. Ahora, cuando dice el ángel de Jehová, se refiere al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y vino y lo tocó otra vez. Oye, y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches. No durmió por 40 noches. Se levantó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Esta segunda vez, la comida y la bebida lo fortalecieron por afuera. La primera vez lo fortalecieron por adentro y lo sanaron de sus temores y aprehensiones. La segunda vez, esta comida y esta bebida lo fortaleció por afuera. Y él caminó por 40 días y 40 noches, porque Dios le dijo, tienes que irte al monte Horeb. Ahora, él estaba en el monte Carmelo, ¿se acuerdan? ¿Saben dónde queda eso? Queda donde está el puerto de Haifa, en Israel. Amén. ¿Y saben a dónde lo mandó? A la península del Sinaí, a Egipto. Y se fue a pie. Se fue a pie. 40 días y 40 noches fortalecido con aquella comida. Y Jesús dijo, eso no es nada bajo el antiguo pacto. Eso no da la verdadera vida y la verdadera fuerza. Pero dijo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Si el agua y el pan que comieron Elías lograron hacerlo caminar por 40 días y 40 noches con su alma levantada, llena de reposo y gozo y paz, cuanto más la sangre resucitada de Jesucristo, su cuerpo resucitado. Ahora, Elías nunca se salió de debajo de la sombra de sus alas. Por eso encontró comida y bebida cuando más lo necesitó. Amén. Jezabel, ¿qué trata de hacer Jezabel sino de sacarnos del camino? ¿Qué trata de hacer sino de derribar la verdad y levantar el error, el engaño, la mentira? El espíritu de Jezabel quiere hacer que dejemos de creerle al Señor y empecemos a creerle a nuestro propio razonamiento humano y a las palabras que nos habla el diablo, y el diablo nos dice, es imposible, no lo vas a lograr, no vas a poder vencer esto, no vas a poder llegar a donde Dios quiere que llegues. Eso es mentira, esa es Jezabel. Amén. Ahora Elías no trató de pelear esa batalla. Supo que Jezabel venía detrás de él buscando matarlo. Y créanme, el engaño, el error y la mentira vienen detrás de la verdad que tenemos en el corazón, buscando ahogarla, buscando destruirla. Este espíritu está en el mundo. Este espíritu está metido en las iglesias también. A veces los mismos cristianos buscan convencernos que no seamos nosotros tan intensos en nuestra oración y en nuestras alabanzas al Señor. Yo he hablado con personas que me dicen, ¿y cuál es la necesidad de estudiar la Biblia como la estudian ustedes? Amén. Ese es el espíritu que está detrás.
¿Me están escuchando? Amén. Pero Elías fue listo porque estaba habitando al abrigo del Altísimo. Él solo literalmente se puso en las manos de Dios y dijo: Señor, ya no puedo más. Yo ya no puedo más. Yo ya llegué al final de mí mismo. Soy débil, soy pobre. Esto es imposible para mí. No puedo luchar, no puedo librar esta batalla. En mí no está la fuerza, en mí no está la capacidad. Estamos batallando en contra de nuestras inclinaciones carnales. En nosotros no está la fuerza, no está la capacidad. Estamos batallando en contra de otras cosas, enojos, ira. En nosotros no está la capacidad. Amén. Así es que hagamos lo que hizo Elías. Eso es lo que uno hace cuando está uno habitando al abrigo del Altísimo. Amén. Se dejó morir en los brazos eternos. Entonces vino el Señor Jesucristo y le sirvió pan y agua, comida y bebida. Y es todo lo que él necesitó para seguir haciendo la voluntad de Dios. Amén. Después de ese pasaje difícil en su vida, él todavía ungió a un rey de Siria, ungió al siguiente rey de Israel, ungió a Eliseo por profeta, todavía peleó un montón de batallas y todavía hizo un recorrido que creo que vamos a estudiar en estos días que vienen, antes que él cosechara el carro de fuego de Dios, debajo del cual él vivió toda la vida y el cual estuvo gobernándolo toda la vida y al cual él estuvo siendo obediente toda la vida. Amén, amén. ¿Me siguen? Gracias a Dios. Ahora, hoy el Señor nos va a servir verdadera comida y verdadera bebida. Amén. Elías, su vida estaba en peligro. Jezabel buscaba su vida para matarlo. Jezabel nos quiere matar moralmente, nos quiere matar emocionalmente, nos quiere matar físicamente muchas veces. Jezabel quiere establecer, Jezabel no va a dejar ir a sus ídolos falsos tan fácilmente. Jezabel odia la verdad, la aborrece. Pero ¿qué tiene el Señor para nosotros? Tiene verdadera comida y verdadera bebida para ayudarnos a pelear esas batallas. Tenemos un conflicto en la mente, necesitamos verdadera comida y verdadera bebida. Amén. Estamos con la duda de si este camino es verdadero, de si debemos seguir adelante. Necesitamos verdadera comida y verdadera bebida. Amén. No podemos pelear nuestras batallas. La Biblia dice aquí que Elías, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. Fortalecido. La palabra fortalecido allí, ¿qué clase de fortaleza es esa? Dios tiene diferentes clases, niveles, categorías de fortaleza. ¿Saben cuál es la que se menciona allí? Koach. Koach. ¿Se acuerdan de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Koach. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Koach. Alguien dirá ahí que tiene de relevante que sea Koach. Bueno, porque resulta que Koach es el poder generativo que hay en los lomos de Dios para crear algo nuevo cuando hay necesidad de crear algo nuevo para nosotros. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Dios creó algo nuevo para Elías y eso lo levantó. La bebida y la comida, eso lo levantó por dentro, lo levantó por fuera. Y él pudo seguir viviendo bajo el arca de la soberanía de Dios y siguió siéndole fiel, siguió sirviéndole hasta el día en el que él fue llevado vivo por esa misma arca debajo de la cual él vivió toda su vida. Amén. ¿Está claro? ¿Seguros? Así es que hoy por fe, hermano, no importa la clase de batalla que esté librando, lo único que le puedo decir es bienvenido al club. Usted me puede contar acerca de sus batallas, yo le puedo contar acerca de mis batallas. Todos tenemos la misma alma, nefesh. Todos somos mortales, enosh. Pero hay un arca y una soberanía. Y hay verdadera comida, hay verdadera bebida en el Señor Jesucristo, en su sangre y en su carne. Amén, amén. Gracias a Dios. Ven, esto es tan importante que el apóstol Pablo allá en Corintios, 1 Corintios 11, cuando nos habla acerca de la cena del Señor,
Dice, si vamos a celebrar la cena del Señor, dice, probémonos a nosotros mismos. Probémonos a nosotros mismos. No vengamos indignamente a la mesa a servirnos. Amén. Porque podemos estar comiendo y bebiendo juicio para nosotros. Y Dios le puede cortar la vida antes de tiempo a las personas que vienen e indignamente pretenden echar mano de la verdadera comida y la verdadera bebida y no están haciendo planes para cambiar su modo de vida. Amén. Y para ponerse bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra de sus alas. Así es que probémonos a nosotros mismos. Hoy es un día de vital importancia para todos nosotros. Amén. El Señor tiene verdadera bebida y verdadera comida servidos sobre la mesa hoy para nosotros. Ahora, estamos viviendo nosotros como Elías, obedeciéndole al Señor. Él no era perfecto, nosotros tampoco lo somos. Amén. Pero es obvio que si las imperfecciones le metían zancadilla a Elías, él sabía qué hacer de inmediato. Él nunca dejó de obedecer al Señor. Amén. Así es que él no era perfecto, pero él supo vivir bajo el arca. Supo vivir bajo el arca. ¿Sí? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Qué clase de elecciones estamos haciendo? Hoy vamos a venir a la mesa del Señor a echar mano de verdadera comida y verdadera bebida. Pan de verdad. Amén. Sangre de verdad o bebida de verdad. ¿Sí? Vamos a ser fortalecidos con el poder procreativo que hay en los lomos generativos de Dios al comer nosotros esta verdadera comida y verdadera bebida. Esto nos va a levantar por dentro o nos puede levantar por dentro y nos puede levantar por fuera si venimos con un corazón limpio y venimos con toda nuestra fe al Señor y a su mesa. Amén. Pero si estamos comiendo a la mesa de Jezabel y estamos justificando el vivir con un pie adentro y un pie afuera, ese es el principio de Jezabel. Si todavía estamos nosotros alimentando el error, el engaño, la mentira o a los 400 profetas de Baal, ¿sí? Si todavía hay falsa profecía dentro de nosotros mismos, ¿qué es falsa profecía? Todo aquello que sea contrario a la palabra de Dios. Dios dice, eso está malo. ¿Qué dice la falsa profecía que tenemos nosotros adentro en nuestra carne? Dice, no, eso no tiene por qué estar malo. Amén. ¿Lo ven? Si todavía estamos alimentando a los profetas de Baal, entonces vamos a darles a todos la oportunidad, con todo su corazón, de venir al Señor y arrepentirse. ¿Cómo sabemos que alimentamos a los profetas de Baal? Pues miren, si todos andamos en la verdad, todos estamos en armonía. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero de repente un pleito por acá. Y de repente una incomodidad por acá. Y de repente una habladuría por acá. Y de repente que yo no me hablo con este porque este dijo y ella no se habla con esta porque esta dijo y la otra no le pareció. Es obvio que ahí no estamos todos hablando lo mismo, ¿verdad? Amén. Todos en nuestro viejo hombre tenemos profetas de Baal y profetas de Acera que brincan cuando más les conviene, ¿verdad? Eso está mal. ¿Y qué tiene de malo? Pues que Dios dice que está mal, suficiente o no. Lo ven, todos lidiamos con eso, pero a veces nos dejamos gobernar por eso. Entonces, vamos a tomar este tiempo para examinarnos a nosotros mismos. Amén. Para examinarnos a nosotros mismos.